Número 1. El himno del ganador en el podio es una tradición que lleva más de 100 años en el automovilismo, pero eso no ha evitado momentos incómodos cuando un piloto que nadie lo esperaba consigue ganar y se queda sin su himno. Esto le pasó al piloto mexicano Pedro Rodríguez cuando pilotaba para Cooper. Todos los líderes fueron cayendo en el Gran Premio de Sudáfrica 67, quedándose con la victoria por sorpresa. Los organizadores no contaban con el himno mexicano y acá la historia difiere en dos caminos. Los medios españoles siempre han reportado que la canción que se utilizó en el podio fue Sur de la Frontera de Bing Crosby, mientras que los medios angloparlantes siempre han reportado que la banda que estaba presente en el circuito se puso a tocar Jarabe Tapatío. El punto es que no tenían el himno del mexicano y tuvieron que improvisar, por lo que desde ese día Pedro Rodríguez siempre llevó consigo una bandera mexicana además de una copia de su himno, pero obviamente no fue el único. Alan Jones ganó el Gran Premio de Austria 77 y él mismo reportó que un borracho de la banda que estaba en el circuito comenzó a tocar Feliz Cumpleaños con su trompeta, mientras que el resto tocó el himno australiano. El problema es que por entonces Australia utilizaba el himno británico God Save the Queen, siendo la que tocó la banda una de las opciones que terminó transformándose en el himno oficial de Australia en 1984. Una situación más curiosa fue la que vivió Jacques Laffite en su única victoria en Fórmula 1 en Suecia 77, ya que con él no se equivocaron porque de plano no pusieron ningún himno, solo hubo silencio luego de su triunfo. Uno bastante importante ya que fue el primero de un auto francés, piloto francés y motor francés. Años antes de la Fórmula 1, Chico Landi vivió el mismo destino. No contaban con el himno brasileño en la que era la primera victoria de un brasileño en Europa, siendo la más legendaria de estas historias la de la victoria imposible de Tadzio Nobulari en Nürburgring en 1935, cuando los oficiales del pintor austriaco estaban tan confiados de la victoria de los poderosos autos alemanes que ni siquiera se molestaron en llevar otro himno al circuito, aun cuando Italia era aliado de Alemania. Número 2. Mansell es popular por todas las lesiones que fue acumulando en Fórmula 1 y también por ser un poco drama queen. A Bigote nada lo paraba, y una de sus historias más curiosas ocurrió durante el Gran Premio de Austria de 1987. A Bigote Cósmico le quitaron una muela del juicio previo al fin de semana, y no encontró nada mejor que llevarla en su bolsillo durante todas las sesiones para enseñárselas a todo mundo como símbolo de fortaleza. Número 3. Otra historia curiosa de Mansell ocurrió durante el Gran Premio de Hungría de 1991. Era su cumpleaños y el equipo le dio el típico pastel que siempre hacen en todas las ceremonias cuando un piloto está de cumpleaños, pero los organizadores decidieron darle un caballo comentándole además que así iba a tener más caballos extra de fuerza para poder ganar la carrera. Lastimosamente terminó segundo detrás de Ayrton Senna. Número 4. Juan Manuel Fangio fue uno de los mejores pilotos de la historia que conquistó 5 títulos mundiales ya muy por encima de sus 40 años. Curiosamente nunca tuvo licencia para conducir en calle hasta ya acabar su trayectoria cuando ya tenía más de 50 años. Y tal vez por esto se molestó tanto con una ley que impulsaba a Buenos Aires para negarle el permiso de conducir a todo conductor sobre los 80 años. Fangio, que ya por entonces era un octogenario en 1994, no se le ocurrió nada mejor que retar a una carrera entre Buenos Aires y Mar del Plata al personal de la Dirección de Tránsito de Buenos Aires, para así demostrar de lo que era capaz un tipo de 80 años. Al final, la ley siguió igual, pero Fangio recibió su permiso con una excepción a esta ley. Y es que más argentino no podía ser. Número 5. La temporada 97 se recuerda sobre todo por el choque en la definición por el título en Jerez entre los dos aspirantes al título, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher. Curiosamente, a pesar que el Kaiser sumó 5 victorias y 3 podios, mientras que Villeneuve sumó 7 victorias y un podio, nunca se encontraron en uno, en gran parte por los 5 retiros que tuvo el canadiense. Número 6. En datos inútiles, nunca se puede evitar mencionar el extraño conocimiento de Valtteri Bottas, el cual sabe cuánto mide en promedio el aparato reproductor de un castor. ¿Por qué? Nadie sabe, ni siquiera el mismo Hamilton. Like I know exactly by millimeter the average penis size of a beaver. What is that? Número 7. El DRS lleva más de una década en la categoría reina, siendo implementado la temporada 2011 como reemplazo para el FDAT. El punto es que el primer piloto en activar el DRS fue no otro más que el campeón mundial de 2009, Jenson Button. Número 8. Al final de la temporada 2009 se anunciaba una renovación en Ferrari que incluía el reemplazo de Kimi Räikkönen. Fernando Alonso llegaba a la escudería para reemplazarlo y el finlandés tenía como opción pilotar para McLaren junto con Hamilton, o incluso unirse a Mercedes antes de que llamaran al Kaiser. El punto es que le quedaba un año de contrato con Ferrari, y si firmaba para otro equipo, estos no le iban a pagar su sueldo.
pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, exactamente de 16 millones de euros, el mismo salario que recibían pilotos como por ejemplo Lewis Hamilton en McLaren. Esto transformó a Kimi Räikkönen en la temporada 2010 en ser el tercer mejor pagado de toda la parrilla sin disputar una sola sesión oficial. De hecho, ganaba más que Felipe Massa, que era el segundo piloto activo en Ferrari, mientras que otros pilotos ganadores que dominaron aquella temporada fueron Webber y Vettel, que rondaban con suerte los 4 millones de euros. Número 9. McLaren, Honda, Alonso y Button sonaban a la combinación del siglo y terminaron rompiendo un récord imposible de superar hasta estos días. Lamentablemente no fue uno muy positivo. 105 posiciones de sanción en parrilla para el Gran Premio de Bélgica de 2015, y es que el motor de Honda se rompía con solo mirarlo, y al cambiar tantos componentes en aquel Gran Premio, Alonso acumuló 55 posiciones en parrilla de penalización y Button 50, y eso que recién era la mitad de la temporada, restando 8 carreras más. Número 10. Una de las ideas más random de Bernie Ecclestone fue el doble puntaje en la última ronda de 2014 para así provocar algún cambio importante en el mundial. Esto forzaba la definición del título entre Hamilton y Rosberg, pero el alemán tuvo problemas de motor, cayendo hasta el fondo, mientras que Hamilton aseguró la victoria sin mucho drama, transformándose, aparte de campeón, en el único piloto de la historia en conseguir 50 puntos en solo una carrera. Número 11. Narain Karthikeyan tuvo que pilotar de los peores autos que hubo en la Fórmula 1. En sus días como piloto de Hispania, hizo historia en el horrendo Gran Premio de Europa de 2011, ya que en el circuito urbano de Valencia cruzó la meta en la última posición, la 24ª, siendo esta además una de las pocas carreras en la historia donde ningún otro auto se retiró, con los 24 finalizando la carrera sin problemas. Número 12. Nuestro querido Bigotón vivió de todo, incluyendo una pérdida de campeonato legendaria e irrepetible. Todo el mundo recuerda el pinchazo en Australia 86 que le terminó costando el título a Mansell, pero el león británico pudo asegurar su corona en el Gran Premio de México. ¿Qué pasó? Bueno, cuando todos estaban preparando su salida, puso el auto neutral y cuando se dio cuenta de su error fue demasiado tarde. Intentó meter primera rápidamente y cuando lo logró, casi toda la parrilla lo había superado, cruzando la meta 18º al final de la primera vuelta, finalizando la carrera en quinta posición. Número 13. El dorsal 13 siempre ha contado con cierta maldición en el automovilismo. Muchos autos que lo llegaron a usar no les fue muy bien, y las normas incluso impedían que un piloto lo pudiera utilizar. Hubo varios valientes que lo utilizaron en la Fórmula 1, pero ninguno logró nada importante, con Pastor Maldonado siendo el último de estos pilotos en aventurarse, pero casualmente vivió sus peores años con este dorsal cuando ya era piloto de Lotus. Y como dato extra, el temor al número 13 se llama triskaidekafobia. Número 14. Schumacher y Button, aparte de ser campeones mundiales, cuentan con otro dato inútil que los une. Jenson Button debutaría como piloto de Williams en el Gran Premio de Australia 2000, una carrera donde lamentablemente se retiró. Y por otro lado estaba Michael Schumacher, que ganaría esa carrera para Ferrari. Curiosamente, la última carrera que disputó el Kaiser fue Brasil 2012, una que fue ganada por Jenson Button, siendo esta además la última victoria que tuvo el británico en la categoría reina. Número 15. Los dorsales en la Fórmula 1 van desde el número 1, otorgado al campeón, hacia ya el 99, pero han existido dos pilotos que utilizaron el dorsal número 0. El primero, Jody Scheckter, que lo hizo durante las rondas americanas de la temporada 72. Todo porque McLaren utilizaba dos pilotos y en estas rondas puso a 3 en pista, incluyendo a Scheckter, un dorsal que Scheckter ya había utilizado en otras categorías previo a la Fórmula 1. Y en segundo lugar tenemos la historia más famosa de Damon Hill, temporada 93, y Mansell, campeón del 92, se iba a la IndyCar. Como no había campeón, no podían asignarle el número 1 y 2 a Williams, así que les asignaron el número 0 y el número 2. Prost rechazó correr con el 0, así que utilizó el dorsal número 2 y el 0 quedó para Hill, algo que se volvió a repetir un año más tarde cuando Prost, luego de campeonar, se retiró de la Fórmula 1. Y curiosamente, tanto Scheckter como Hill se terminaron proclamando campeones del mundo luego de correr con el número 0. Número 16. Toro Rosso siempre fue el equipo B de Red Bull, pero aún así llegaron a lo alto de un podio antes que el equipo superior. Esto ocurrió en la temporada 2008. Los Toro Rosso por entonces corrían con el chasis de un año antes de Red Bull, pero evolucionado. El STR3 fue implementado durante el Gran Premio de Mónaco y de inmediato la mano de Vettel se metió en los puntos hasta que en Italia logró su primera pole y victoria bajo la lluvia en Monza. Número 17. Tal vez Martin Brundle no sea muy famoso en el mundo hispano, pero sí lo es en el angloparlante, trabajando como comentarista de Fórmula 1 desde su retiro. En su currículum cuenta con victorias importantes como las 24 horas de Le Mans o las 24 horas de Daytona, cuando era piloto de Jaguar. Aparte de que le dio bastante batalla a Ayrton Senna en la Fórmula 3 británica en una temporada que fue legendaria.
Pero a diferencia del brasileño, Brundle debutó con Tyrrell en 1984, donde lamentablemente sufrió una lesión bastante seria que le dejó con un daño permanente en su pie izquierdo. Aún así, tuvo un largo recorrido por equipos como Zack Speed, Williams, Brabham, Benetton, Ligier, McLaren y Jordan, pero por mucho que lo intentó y que logró varios podios, nunca pudo liderar una sola vuelta en sus 12 temporadas como piloto de Fórmula 1. Número 18. Las fiestas de Michael Schumacher siempre tuvieron un estatus de legendario, y una que quedó en la historia ocurrió en el circuito de Suzuka en 2003, luego de coronarse campeón por sexta vez. El Kaiser junto con su hermano Ralph literalmente tiraron la casa por la ventana, porque Ralph terminó lanzando un televisor por una ventana, mientras que el Kaiser no encontró nada mejor que lanzar un refrigerador dentro del box de Toyota, el equipo de su hermano. También terminó rompiéndose su camiseta y corriendo por todos lados cubierto de alcohol. Y para cerrar la noche con broche de oro, se robó un montacargas con el que recorrió todo el Paddock. Lo mejor, a la mañana siguiente se le vio bastante fino y elegante, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Número 19. Hablando de fiesteros, James Hunt fue uno de los más alocados con su hígado de hierro que jamás sucumbió en sus años como piloto activo. Y es que todo mundo sabía que era un auténtico playboy. Por ello, es bastante curioso que su único título llegó bajo un gran nerviosismo en el diluvio de Fuji, donde su rival Niki Lauda se retiró por su propia seguridad, mientras que Hunt alcanzó la cima del mundo con 69 puntos. Todo sobre una superficie que además estaba bastante mojada. Número 20. George Harrison es un ex miembro de los Beatles que se enamoró de la Fórmula 1, llegando a componer una canción para la categoría reina llamada Faster. Obviamente se hizo fan de los británicos más destacables de aquellos años como Jim Clark, Jackie Stewart o Graham Hill. Tal vez por esa admiración es que no dudó en sacar la chequera para ayudar en sus inicios a Damon Hill, hijo de Graham Hill, el cual perdió la vida en 1971 en un accidente aéreo. Hill y Harrison se hicieron bastante amigos e incluso Harrison estuvo presente cuando Schumacher se lanzó contra Hill rompiéndole la suspensión en Adelaida 94, robándole el título mundial, siendo además uno de los que estaba más furioso por todo el incidente con el Kaiser. How did you feel when Schumacher drove straight into you and took you out? What do you think of the German spirit, sense of sportsmanship? Número 21. Brasil 2006 fue un gran premio legendario por varios motivos, que Michael Schumacher le decía adiós a la categoría por 4 años sin saber que iba a volver. Como se supone que era su retiro definitivo, le organizaron una ceremonia para darle un premio, el cual fue entregado por Pelé. Pero hubo un piloto que se lo perdió. Fue Kimi Räikkönen, pero ¿por qué? Mejor que lo responda él. Kimi, you missed the presentation by Pele. Yeah, I was having a shit. Número 22. Shanok Nissany se transformó en el primer piloto israelí en participar en la Fórmula 1 durante las prácticas de Hungría en 2005 como piloto de Minardi. El problema es que este debut fue bastante peculiar. Primero, el piloto se quejó de que el auto tenía demasiado grip, y es que la pista estaba caliente y en perfectas condiciones para competir. Dio un par de giros y se quedó a 6.8 segundos. Del líder te preguntarás, pues no, del Minardi de Christian Albers, el auto más lento de toda la parrilla. Además, terminó trompeando y quedó atorado en la grava, y como si no fuera suficiente, no sabía sacar el volante del auto, así que tuvieron que ir a rescatarlo para poder liberarlo. Número 23. La Fórmula 1 es un deporte que nació en Europa y que siempre ha contado con una mayoría de pilotos del viejo continente. Un podio completo sin representantes de Europa es una auténtica rareza. De hecho, el último de estos ocurrió en el Gran Premio de Japón de 1990. Mientras Prost y Senna tenían su duelo legendario aniquilándose en la primera curva, Mansell heredó el liderato, pero terminó retirándose por una falla mecánica luego de parar en boxes. Gracias a esto, Benetton se marcaría el 1-2 con Nelson Piquet ganando la carrera y Roberto Moreno terminando segundo, mientras que Akuri Suzuki metió el Lola Lamborghini al podio de manera milagrosa en casa al ir con una estrategia que consistía en no parar, mientras que el podio sin europeos anterior a este fue el Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos de 1981, que tuvo en el podio a Alan Jones, piloto australiano, Carlos Reutemann, piloto argentino, y Nelson Piquet, piloto brasileño. Número 24. Michael Schumacher también tuvo una historia bastante curiosa durante 1991 con Bertrand Gachot. Aquel año ambos disputaron las 24 horas de Le Mans, pero mientras el Mercedes del auto de Michael Schumacher tuvo problemas y no pudo disputar la victoria, el Mazda del equipo de Gachot hizo historia conquistando la edición con su particular motor rotativo. Pero 2 meses después de esta gran victoria, Bertrand Gachot no podía competir en Fórmula 1 por un altercado que tuvo con un taxista que lo terminó mandando a la cárcel. Esto lo aprovechó Mercedes, que puso un saco de dinero frente a Eddie Jordan para que el Kaiser pudiera debutar en Fórmula 1.
y lo hizo tan pero tan bien que fue robado de inmediato por Flavio Briatore para llevarlo a hacer historia con el equipo Benetton. Número 25. Gran Premio de Australia 2010. Terminaba las prácticas y Hamilton terminaba detenido por la policía. ¿Pero por qué? Bueno, vio un grupo de fans y no se le ocurrió nada mejor que derrapar frente a ellos en plena calle. Pero el problema fue que entre todos esos fans habían dos policías y a la vez existía una campaña anti-locuras en las calles de Victoria en Australia que le daba poder absoluto para poder incautar e inmovilizar cualquier tipo de vehículo que hiciera una locura sin importar su dueño. Lewis Hamilton, eso sí, no fue detenido, no se lo llevaron a una comisaría, salvándose de esto porque hizo los derrapes a baja velocidad sin superar el límite de velocidad. Todo esto, por cierto, ocurrió la noche previa a la clasificación, pero como su Mercedes AMG, patrocinado por Mercedes, estaba en manos de los azules, Hamilton tuvo que llegar al circuito en un Holden rentado con bastante vergüenza. 5 meses más tarde se hizo un juicio y Hamilton fue declarado culpable de uso impropio de un vehículo motor, multado con la alarmante cantidad de 285 libras esterlinas. Si quieren más datos o tienen más datos raros, inútiles o curiosos de la categoría reina, obviamente te invito a dejarlo en comentarios. Como siempre, le mando un saludo cariñoso y le agradezco con todo mi corazón a los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido. Y si quieres apoyarme de manera gratuita, puedes hacerlo comentando, suscribiéndote y dejando tu buen me gusta para ayudar con el algoritmo. Y sin nada más que agregar, espero que disfrutaras del video. Como siempre, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.